Ahí está. Solamente se van a grabar las partes de la pantalla. Así que vamos a poner 3 fórmulas y ahorita estoy con ustedes. Bien, pues aquí tenemos las 3 fórmulas para el pasado simple. Esperen, falta una. Bien. Vamos a ver si cabe un poquitín por acá. Ok. Ahí lo tenemos. Ok. Bueno, tenemos aquí 4 fórmulas. La primera es para las oraciones afirmativas. Sujeto más verbo en pasado simple, ya sabemos las reglas, tanto regulares como irregulares, más complemento. Recuerden que el complemento a veces es necesario, a veces no. Luego tenemos la fórmula para negación. Tenemos sujeto más el auxiliar didn't. Esto es un auxiliar que simplemente me ayuda a saber qué es negación, recuerden. Verbo en forma simple, recuerden que ya no podemos poner el verbo en pasado, ¿ok? Tiene que ser en forma simple, porque aquí el didn't ya me está diciendo que estoy hablando en pasado, más el complemento, ¿sí? Luego tenemos aquí para pregunta, tenemos lo mismo, el auxiliar did, primero siempre va el auxiliar did, luego va el sujeto, cualquiera de los pronombres personales, como I, you, he, she, it, we, you, they. Esos son los sujetos. Más un verbo en forma simple. Sí, el verbo tiene que ir en forma simple, no en pasado, solo en forma simple, ¿vale? Luego tenemos complemento, que recuerden que igual es necesario, a veces no. Y, bueno, obviamente la question mark, que es signo de interrogación, nunca tiene que faltar. Esto es para una yes-no question. ¿Qué pasa si queremos hacer una information question? Bueno, simple, solamente agregamos una pregunta con WH question word, que es what, where, when, who, etc.
Después de eso ya seguimos la fórmula normal. Auxiliar, sujeto, verbo en forma simple, complemento y question mark. ¿Ok? Entonces, estas son mis 4 fórmulas para el pasado simple. ¿De acuerdo? Esto es más que nada un repaso, porque recuerden que el pasado simple ya lo vieron como 2 veces, creo, durante todo el curso. En las reglas, durante todo el curso de Celex me refiero. En las reglas, evidentemente, yo me quise detener un poquito más, porque ahí es un poquito más difícil que tengan una lección, ¿no? Normalmente lo que hacemos los profesores es enseñarles, ok, existen verbos regulares y irregulares, apréndanselos, estas son las fórmulas y punto, ¿no? Pero en realidad es que pues, la pronunciación donde queda, la escritura, ¿no? Entonces hay que eso tenerlo bien en cuenta. Por eso me detuve en las reglas. Pero en esto simplemente es rápido. Que sigan estas fórmulas, con eso basta y sobra para que ustedes puedan hacer una oración en pasado simple. ¿Ok? Entonces, pues ya, Dice, está. la forma simple, cuando son en terceras personas, no se agrega S, ¿correcto? Solo para no obviar. Exactamente. Ok, No se agrega ese. gracias. De nada. Recuerden que la forma simple es cuando no trae ninguna, ¿cómo se le llama? Aditamento, nada de S, nada de ED, nada de ING, ni to, nada de eso. Va así, solito. ¿Ok? Eso es una forma simple. Ok. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Mm, Al parecer ya se está mejorando el audio, así que esperemos que así se mantenga. Si yo digo, my shirt didn't shrink when I washed it. Para los que hicieron el ejercicio, podrán darse cuenta que había un ejercicio muy similar a esta oración, ¿no? En el ejercicio decía t-shirt. My t-shirt shrank when I washed it. ¿Alguien me podría decir qué significa el verbo shrink? Encoger. Encogerse. Muy bien. Entonces, my shirt didn't shrink when I washed it. Mi camisa, yo puse playera en el ejercicio, aquí digo, mi camisa no se encogió cuando la lavé. ¿Ok? Mi camisa no se encogió cuando la lavé. Para los que no sepan, las 3 formas de shrink son de la siguiente manera. Shrink, shrank, shrunk. Estas son las 3 formas de shrink. ¿Ok? Esta es la forma simple, esta es el pasado simple y este es el pasado participio. ¿Ok? Entonces, en este caso, pongo la forma simple después de didn't, porque didn't ya me está indicando que es pasado. ¿Ok? Y así nos podemos ir con un buen de oraciones. Cuando dices, I didn't like it, significa, no me gustó. I didn't like it. Eso lo ponemos de esta manera. Así. Vamos a escribirlo por acá. Espero que hayan copiado para que yo pueda borrar estas fórmulas. Y mientras hago los ejemplos, ustedes van viendo si sigue la fórmula o no, ¿no? Cuando dicen, I didn't like it. No me gustó. I didn't like it. Muchos cometemos el error de poner I didn't liked it, pero no, ¿sí? Porque esto es redundante. No podemos poner 2 pasados juntos. O es pasado o es forma simple. Entonces, en este caso, siempre tiene que ir el verbo principal en forma simple. She didn't come. Ella no vino. He didn't arrive. Él no llegó. We didn't do anything. Nosotros no hicimos nada. We didn't do anything. My parents didn't live here. Mis padres no vivían aquí. ¿Sí? Entonces, dense cuenta cómo después de didn't, el verbo está en forma simple. Porque el didn't ya me indica que es pasado. ¿Ok? Lo mismo con una pregunta. Por ejemplo, si ustedes salen del cine y le preguntan a su acompañante, oye, ¿te gustó la película? Did you like the movie? ¿Se dan cuenta que la pregunta es en pasado?
pero en inglés tenemos que poner el verbo principal, que es like, en forma simple, ya que el did me está indicando que es pasado, ¿sí? Did you like it? Did you like the movie? ¿Te gustó la película? Did you go to the party? ¿Fuiste a la fiesta? Did you go to the party? Muchos cometemos el error de decir, did you went to the party? Pero no, aquí esto no va en pasado, va en forma simple, ¿ok? Did you go to the party? Did your children eat today? ¿Tus hijos comieron hoy? Did your children eat today? Auxiliar, sujeto, verbo en forma simple, complemento, question mark, ¿no? What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? What did you do last weekend? WH question word, pregunta con WH, auxiliar, sujeto, verbo en pasado simple, complemento y el signo de interrogación. Why did you get so late? ¿Por qué llegaste tan tarde? Why did you get so late? WH question word, auxiliary, subject, verb in simple form, complement, question mark. Okay. Where did you go? ¿A dónde fuiste? Where did you go? ¿No? Aquí no hay complemento porque recuerden, a veces es necesario, a veces no. Entonces, en este caso no lo es. ¿De acuerdo? Y así nos podemos ir con un buen de oraciones para seguir las fórmulas que acabamos de ver, ¿no? Negación, pregunta yes, no question, yes, no, with yes, no answer y information question, ¿ok? Había algunos verbos que les puse en el ejercicio que me gustaría que aprendieran, como withdraw. El pasado de withdraw es withdrew, withdrawn. Bueno, vamos a poner solo los pasados para que no les confundan. Withdrew. ¿Qué otro puse? Puse shrink, sting y stung. Ok. Puse, bueno, shrink y shrink, vamos a ponerlo aquí. Shrink y el pasado de shrink es shrunk. ¿Cuál más había puesto, chicos? ¿Qué otro verbo no identificaron muy bien o que fue un poquito extraño? Forbid, forbade, ¿no? Withdraw, ¿qué significa? Significa retirar, retirar dinero, ¿no? Retirar dinero del cajero. Withdraw money from the ATM, ¿no? Sting, ¿qué significa sting? Significa picar, cuando un insecto te pica, ¿no? Oh, I got stung by a wasp. Me picó una avispa, ¿no? O a wasp stung me. Una abeja me picó. El verbo es sting, picar, y su pasado es stung. ¿Ok? Shrink, que significa encogerse o encoger. Shrink. Su pasado, shrank. Forbid, que significa prohibir. Su pasado, forbade. Forbade. Por eso el ejercicio decía, my mom forbade me to see that movie again. Mi madre me prohibió ver esa película otra vez. My mom forbade me to see the movie again. Forbade, prohibir en pasado. I forbade, you forbade, he forbade. Yo prohibí, tú prohibiste, él prohibió. ¿Sí? Entonces, estos son los verbos que quizá podrían ser un poco raros que estaban en el ejercicio. ¿Ok? Por eso como que llegaba a confundirlos un poquito el ejercicio, porque muchas veces ponían sting, bueno, en las opciones estaba la opción stung y creo que sting, ¿no?
Creo que sí había puesto esa. Pues esto no es un verbo regular. Tienes que saber que esto es un verbo irregular. Sí, evidentemente, pues sabía que no muchos podían responderla bien y no porque dude evidentemente de sus capacidades, sino porque son verbos muy poco comunes. ¿Sí? Los puse ahí a propósito para que me diera oportunidad de explicarlos. ¿Mm? Así que no se preocupen si no se supieron estos verbos. No son tan comunes saberlos, pero sí muy útiles, de hecho. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta respecto a este pequeño repaso del pasado simple? No, teacher. No, teacher. Bien. Entonces, eso significa que estamos listos para compararlo o ponerlo en contraste con otro tiempo gramatical, ¿sí? Ya sabemos cuál es el simple past. El simple past se usa para describe or to describe events that started and finished in the past, ¿sí? El pasado simple se usa para describir eventos que comenzaron y terminaron en el pasado. Ya no suceden más, ¿ok? Ya no hay oportunidad de que siga continuando. Eso es el pasado simple, ¿sí? Ahora, ¿quién me dice cuál es el pasado continuo? Past continuous. What is the past continuous, guys? ¿Alguien sabe? Como algo que empezaste en el pasado, pero que sigues realizando. Ok, eso es otro tiempo. Esa explicación, claro que existe, pero es otro tiempo, no es el pasado continuo. Es cuando se habla de las experiencias. También es otra explicación que sí existe, pero es otro tiempo. Ah, ok. Ok, a ver, les voy a refrescar un poquito la memoria. ¿Saben qué significa gerund en español? Gerund. ¿Qué es gerund? Gerund en español significa gerundio. ¿Ok? Gerundio. No, no es el nombre del tío que lo balancearon los municipales, como el meme lo dice. Es gerundio, es un verboide. Es un verbo, llamémoslo así, ¿ok? Es un verbo que termina en ando, yendo. ¿Qué verbos terminan en ando, yendo? Corriendo, barriendo, sustituyendo, escribiendo. Todos los verbos que terminan en ando, yendo se les conoce como gerundio, ¿ok? Eso es un gerundio, los que terminan en ando o en yendo, ¿ok? En inglés, ¿cuál es el equivalente? Los verbos que terminan en ¿qué? ING. En ing. Muy bien, ¿sí? Los verbos que terminan en ing es el equivalente al gerundio en español, gerund, ¿sí? Por ejemplo, swim significa nadar. Swimming significa nadando, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, podemos decir que run significa correr. Running significa corriendo. See significa ver. Seeing significa viendo. Lo mismo que watch, ¿no? Watch significa ver y watching significa viendo. Do. Do significa hacer. Doing significa haciendo. Teacher, entonces, past continuous son acciones que iniciaron en el pasado y terminaron también en el pasado. No. Sí, podríamos decirse que sí, pero esa no es la explicación oficial. Ujú. Ahorita, por el momento, para que vaya tomando forma el pasado continuo, vamos viendo qué es el gerundio, ¿no? Entonces, veamos.
¿Qué pasa? Vamos a borrar esto. Esto nada más es para puros ejemplos. ¿Qué pasa si yo... Por ejemplo, se me olvidan las llaves adentro del carro. Imagínense una situación. Se me olvidaron las llaves adentro de mi carro y no sé cómo abrirlo. Entonces empiezo a ingeniar una forma, ¿no? Entonces, I tried to open the door. Intenté abrir la puerta. I tried to open the door. Ahí está, ¿no? Pasó una vez, pero no pude. Entonces intento con otra manera. Entonces, I tried to open the door again. No pude. I tried to open the door again. Y así, ya llevamos 3 intentos, 4 intentos, 5 intentos. Entonces, lo intentamos tanto que en vez de decir intenté, pasa a ser una acción pasa a ser una acción continua, porque continué en este caso intentando. No solo lo intenté una vez, sino continué intentándolo. Por eso se llama pasado continuo. En vez de decir todo esto de I tried and tried and tried and tried, ¿qué decimos? I was trying. Estaba intentando. ¿Ok? Entonces pasó una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Siguió continuando. ¿Sí? Hasta quién sabe cuándo terminó. ¿Ok? I was trying to open the door. ¿Ok? I was trying to open the door. O por ejemplo, si yo digo, hice mi tarea. Yo la hice, ¿no? Hice una tarea, hice otra, hice otra, hice otra, hice otra y no terminó. Bueno, entonces se volvió continua porque siguió continuando. En vez de decir, hice mi tarea, hice otra, hice esta, hice aquella, digo, I was doing homework. Estaba haciendo tarea. I was doing homework. ¿Ok? O por ejemplo, si yo digo, ella escribió un libro. En vez de decir, ella escribió una oración, escribió otra, escribió otra, escribió y escribió. En vez de decir, escribió y escribió, digo, ella estaba escribiendo un libro. She was writing a book. ¿Sí? Por eso se llama pasado continuo, porque una acción que se repitió tanto que continuó, ¿ok? Es un pasado continuo. Entonces, ¿continuó hasta cuándo? Sabemos que se repitió, se repitió, se repitió hasta que se hizo continua, pero continua hasta qué punto, es decir, hasta cuándo terminó. Bueno, esta acción sí tiene un límite, sí terminó en el pasado, pero vino el pasado simple y la interrumpió. ¿Ok? ¿A qué me refiero?